Bienvenido a una introducción a la congruencia módulo n. Cada entero está exactamente en una clase de resto para un divisor dado. Una forma técnica de decir esto es que el resto de las clases módulo b forman una partición de los enteros. El hecho más importante acerca de las particiones es que es posible definir una relación de equivalencia desde una partición que es una relación entre pares de números que actúa de todas las formas importantes, como la relación de iguales. Recuerdo de la lección anterior. A continuación tenemos el resto de clases módulo 5. Con un resto de clase para r igual a 0 es el conjunto de enteros cuando se divide por 5. El resto es 0. El resto clase para r es igual a 1. Como dijiste, si los enteros cuando se dividen por 5, el resto es 1 y así sucesivamente. Si dos números pertenecen a la misma clase de resto, entonces de alguna manera son iguales, es decir, son iguales cuando se divide por b en el caso en que b es igual a 5, como por encima de los números 8 y 23. Bien, no es el mismo número, es el mismo cuando se trata de dividir por 5 porque ambos tienen el resto 3. Observe que tanto el 8 como el 23 están en la clase restante para r es igual 3. Importa cuál sea el divisor, 8 y 23 son iguales cuando se divide por 5, pero no son lo mismo cuando se divide por 7, ya que 8 tiene el resto 1 cuando se divide por 7 y 23 tiene 2 restantes cuando se divide por 7. Con todo esto en mente, introduzcamos alguna notación. Queremos decir que 8 y 23 son básicamente iguales, aunque no sean iguales. Sería incorrecto decir que 8 es igual a 23 en su lugar. Escribimos 8 es congruente con 23, pero esto no siempre es cierto. Funciona si pensamos en la división por 5, por lo que necesitamos denotar que de alguna manera lo que realmente escribimos es: esto es congruente con 23 mod 5 u 8 es congruente con 23 módulo 5. También es cierto que A no es congruente con 23 mod 7 de nuevo porque al dividir por 7, 8 y 23 no tienen el mismo resto. Y ahora vamos a dar una definición formal de congruencia módulo n. Decimos que A es congruente con B módulo n, y derecha A es congruente con B mod n proporcionado. A y B tienen el mismo resto cuando se dividen por n, en otras palabras, divididos A y B pertenecen al mismo resto clase módulo n. Muchos libros definir congruencia módulo n ligeramente diferente, pero las definiciones son equivalentes. Usando la congruencia y la divisibilidad podemos afirmar para cualquier número entero que a b y n tenemos A es congruente con B mod n si, y solo si n divide a menos b. En otras palabras, los dos números son congruentes módulo n, si su diferencia es un múltiplo de n. También es útil cambiar entre congruencias y ecuaciones regulares. Sabemos que A es congruente con B mod n si, y solo si n divide a menos b si, y solo si a menos b es igual a kn para el subentero k. Observe que la ecuación solo indica que la diferencia de A y B es un múltiplo de n. Reorganizando esa ecuación, obtenemos una igual a B más k veces n. En otras palabras, si A y B son congruentes módulo n, entonces A es B más que algún múltiplo de n. Esto también indica que todos los números en una clase de resto particular son la misma cantidad mayor que los múltiplos de n. Veamos un ejemplo concreto. Volvamos a 8 y 23 que sabemos que son congruentes mod 5. Es congruente con 23 mod 5 si, y solo si 5 divide 8 menos 23 que es 5 divide menos 15, que por supuesto es cierto, y si y solo si 8 menos 23 es igual a k por 5, lo que significa que 8 menos 23 es un múltiplo de 5 para un entero k. Y observe que 8 menos 23 es menos 15, y menos 15 es igual a menos 3 por 5. También podemos establecer si A es congruente con 23 mod 5, entonces 8 es 23 más que un múltiplo de n. Observe que 8 es igual a menos 15 más 23, donde menos 15 es un múltiplo de 5. Creo que nos detendremos aquí en esta lección. En la próxima lección hablaremos sobre las propiedades de la congruencia. Espero que esto te haya resultado útil.